Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación para vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. En verdad te necesitamos. Mientras avanzamos, mientras seguimos prosiguiendo a la meta, vamos a tener un sinnúmero de obstáculos que debemos de pasar. Tú ya nos lo habías advertido, Señor. Tú nos habías venido preparando, Padre. Y confiados estamos que tu preparación ha sido lo suficiente como para que ninguno de nosotros se pierda en alguna cosa que el enemigo ponga ahí delante de nuestro camino, Padre. Señor Jesús, nos ponemos en esta hora en modo alerta, porque así siempre debemos estar, sabiendo que el día viene sin que ninguno conozca cuándo será. Mas si algo hemos de hacer es el estar preparados. Señor Jesús, en verdad, por muchos años, lo único que se ha hecho es, Señor, ponerle, Señor, una curita a la enfermedad. Mas, Señor Jesucristo, tu palabra ha venido no solamente a reparar, sino a hacer un ser completamente nuevo de todos y cada uno de nosotros. Amado Dios, nos ponemos en tus manos y pedimos que seas tú y nadie más que tú, a quien nuestros ojos vean, nuestros oídos oigan y a quien le demos toda la preeminencia. Amado Padre Celestial, sea usted ayudándonos en esta hora, mientras meditamos en tu palabra, mientras te damos gloria, honra y honor, mientras solamente te vemos a ti como el único autor y consumador de nuestra fe. Amado Dios, sea usted en esta hora, en verdad, haciendo eso que siempre sabe usted hacer, trayendo libertad al cautivo, sanar al enfermo, Señor, y mostrarnos que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Padre, en verdad te necesitamos y, Padre, sabemos que tú estás aquí y contigo avanzamos. Bendice, Señor, a nuestros oyentes aquí en la iglesia y a nuestros oyentes allá afuera a través de los medios. Señor Jesús, en verdad queremos queremos que tú, Señor, nos ayudes en esta mañana para que todos podamos gozarnos y regocijarnos con un mensaje, con una palabra que en verdad nos anime a seguir adelante de la manera correcta, Padre. En tus manos nos ponemos y confiados estamos y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Tomen asiento. Gloria al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que reflexionar es que por muchos años, sin darnos cuenta, lo único que hemos hecho es seguir en pos de lo que otros ya venían haciendo. Cuando en todo instante, en todo momento y bajo toda circunstancia, el mensaje de Dios siempre era tener nuestra propia experiencia. Nuestros hijos y nuestras hijas nunca nos van a entender hasta que ellos, cuando tengan su propia experiencia, sepan decir: mi mamá y mi papá tenían razón. Hoy día, cuando somos viejos, decimos: en verdad, qué difícil es y qué difícil era para nuestros padres el poder habernos criado, el poder habernos dado sustento, el poder habernos traído el alimento. Porque ahora nosotros tenemos la experiencia de ser padres. Igualito algún día ese hijo contestón, esa hija contestona, van a saber y van a poder decir dentro de sí mismos, cuando tengan su propia experiencia: papá y mamá tenían razón. Gloria al Señor. Entonces, en ese mismo sentido, la iglesia, por años y años, hemos caminado sobre las experiencias de otro, sin tomar en cuenta que las mismas escrituras nos llamaban a un desafío constante de tener nuestra propia experiencia con Dios. Y al no tener nuestra propia experiencia con Dios, es que hemos visto que comenzamos a desconocer de Dios. Miren, en la medida que tú tienes experiencia con algo, tú sabes sobre ese algo, tú conoces sobre ese algo, y no hay nada de ese algo que tú no sepas. ¿Ve? Porque la experiencia te lleva a conocer, hermano, de extremo a extremo ese algo. ¿Me están captando? Cierto sonido, cierta característica, cierto movimiento. Le dice al mecánico experto, al mecánico que tiene experiencia de años y de años, sin necesidad de ponerse abajo del chasis del automóvil. Él ya sabe, solo oyendo, solo oliendo, qué cosa está fallándole o de qué tiene necesidad tu vehículo. ¿Se dan cuenta? Una señora, una madre de familia, una dama que tiene años y años de experiencia en las artes de la cocina, ella no tiene que ver un bendito manual, ¿ve? Ella no tiene que venir a preguntarle a la tía, al primo, a la mamá. Ella, aún con los ojos cerrados, sabe qué es lo que tiene que hacer. Ella no tiene que usar la taza medidora, ella no tiene que usar la cuchara para saber cuántas porciones de esto, de aquello y de lo otro ha de echar. Ella simplemente lo echa al tacto, ¿ve? Porque ella conoce, ella ya sabe. Por la experiencia sabe cuánto de ese puño de sal debe echar para cocinar a cientos de personas. Porque ella ya sabe, la experiencia ya la ha llevado a conocer acerca de eso. Ella no tiene que preguntarle: ¿y cuántas tazas de agua debo de echarle a estas tazas de arroz que acabo de poner en la olla? Ella simplemente ya sabe lo que tiene que hacer. Porque la experiencia la ha llevado a tener un manejo completo, total, de todo esto, en lo cual ella es experta. Y la iglesia hoy debiera de estar en la misma condición en cuanto a nuestra expertise para manejar las cosas de Dios y para manejar las cosas del enemigo. ¿Ve? Como le decía muchas semanas atrás, nos hemos dedicado a darle forma y a darle forma y a darle forma, pero nos hemos olvidado de la esencia.
Estamos en verano y hay muchas empresas que están comenzando a comercializar lo que se llaman los helados. Hay helados de todas las formas y de todos los tamaños y de todas las marcas. Pero nosotros siempre vamos por aquella empresa que ha conservado y no ha perdido la esencia. No vas a comparar un helado de esta marca, vamos a decirle A, con este helado de la marca, vamos a decirle también B, porque tú sabes que A siempre es mejor, aunque B es más grande, B se ve más atractivo. Cuando tú pruebas y por la experiencia sabes que A siempre va a tener un mejor sabor, ¿sí? Y ha conservado su esencia. Si te dice que es fresa, sabe a fresa. Si te dice que es maracuyá o passion fruit, sabe a eso. Pero si nosotros hablamos del cristiano y de la cristiana, ¿qué cosa es lo que nosotros deberíamos de esperar? Cristianos y cristianas. Personas apasionadas por Dios, que sin importar el tiempo y el espacio, lo único que para ellos tiene la preeminencia es Dios. ¿Me están captando? Ahí están las mamás que han dado a luz. Cuando ese bebé llora, no lo calma ni la abuela, no lo calma ni la propina que le des, no lo calma nada, sino que él quiere comer. Y hermano, no le tienes que hacer tanto esfuerzo a eso, él simplemente quiere comer. Y nosotros como cristianos, las escrituras nos exhortan a ser como niños, dice, recién nacidos, procurando y buscando la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué a veces no tenemos esa pasión? Porque en verdad no sabemos a quién nosotros estamos buscando. No conocemos a aquel de quien nosotros siempre estamos hablando. Y entonces no hay una pasión. No nos sentimos atraídos, no nos sentimos, tú sabes, con la necesidad de venir a buscar por Él. Si la iglesia está como está, hermanos, es porque en verdad sabe de Dios como el diablo, pero en realidad no conoce a Dios. Amén. Porque si tú conocieras a Dios, hermano, serías diferente. ¿Ven? Si la iglesia de verdad conociera a Dios, sería diferente. Y ante todo, para tener un conocimiento verdadero de Dios, uno debería de tener claramente una comprensión, ante todo mental, como decía el santo profeta de Dios, William Marion Branham. Primeramente necesitamos operar en fe natural, para que luego operemos en fe espiritual. ¿Qué quiere decir eso, hermano Luis? Primero la forma. Jesús hizo esto por ti. Dios hizo esto por ti. Evangelismo. Nos deja saber todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando hablamos de discipulado, ahí sí todo falla. Porque llegó la hora cuando Dios nos dice, mira, ahora toca que tú hagas algo por mí. Pero ahí es donde todo falla. Porque todos piensan que esa obra la debemos de hacer todos y cada uno de nosotros, ¿ve? Pero quien realmente tiene que hacer esa obra, y ahí viene la parte más difícil, el que tiene que hacer esa obra es Dios a través de todos y cada uno de nosotros. Y Dios no se va a poder mover en ti, Dios no se va a poder mover en mí,
si es que no somos, como dicen las Escrituras, epístolas, o mejor dicho, vasos limpios, ¿ve? Tabernáculos donde Dios se pueda entabernaculizar. ¿Se dan cuenta? Y ahí se cumple aquello que es dicho, y hoy día se lo repito: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Se dan cuenta? No solamente se trata de decir el Espíritu de Dios está en la iglesia. El Espíritu de Dios no está en la iglesia. El Espíritu de Dios está en hombres y mujeres que sean dispuestos a servirle de corazón a Dios. ¿Me están captando? Entonces, nosotros, para que de verdad digamos que conocemos a Dios, porque la única forma de respetarle, la única forma de amarle, la única forma de conocerle es a través de conocerle a Él. ¿Estamos hasta ahí? Si tú no conoces a tu papá y a tu mamá, ¿cómo le vas a buscar? A veces escuchamos historias de personas que se reencuentran después de 20, 30, 40, 50, 60 y hasta 70 años. Le presentan al papá, le presentan a la mamá. De por sí saben que, bueno, Dios es bueno, porque algo de bondad se ve en este mundo. Es parte de todas las características y los atributos de Dios. Pero eso no es lo suficiente. Miren lo que ha pasado en el mensaje influencia. El hermano Branham dice lo siguiente: yo he predicado en muchos funerales y siempre trato de no decir mucho acerca del difunto porque no es necesario. Y alguien va a decir: ¿y por qué no es necesario? Bueno, pues mira aquí. La vida que el hombre o la mujer o quien sea, la vida que éste vivió, hablará más alto a cualquiera de nosotros que cualquier cosa que yo pudiera decir. ¿Están captando? Si tú dices que eres cristiano, tu vida tiene que hablar que tú eres cristiano. ¿Me están captando? Yo puedo decir, el hermano es así, tremendo, grandioso, maravilloso. Pero cuando Dios no tiene la preeminencia en tu vida, yo no puedo decir que lo que yo dije es exactamente lo que tú eres. ¿Me está captando? Porque el cristiano es como Cristo y Cristo busca Cristo. ¿Ve? ¿Están siendo conscientes de lo que estoy diciendo? Dios está buscando siempre de nosotros. Dios está cuidando siempre de nosotros. Nosotros estamos buscando y cuidando de Él. A pesar de que yo pueda tener un sinnúmero de limitaciones y un montón de problemas, porque los tengo, en cuanto a las cosas de Dios, trato de no serle gravoso. Y créanme, la Biblia dice que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Y créanme, yo hago lo mejor que puedo hacer. Y ahora eso no quiere decir que porque la cosa es difícil, entonces es algo imposible. No, señor. La cosa es difícil, pero eso no lo hace y no lo va a poner imposible. A veces uno viene a la iglesia dispuesto a tener un culto maravilloso, y yo lo estoy teniendo, aunque medio mundo esté en otro espíritu, yo estoy teniendo un culto maravilloso. Porque esto es entre yo y Dios, y eso debe ser entre usted y Dios también.
Usted puede estar bostezando, puede ser indiferente, pero hermano, esto es algo personal entre yo y Dios. Igualito debe de ser contigo. Sí. Entonces, fíjense, nuestra vida o lo que hacemos y lo que somos habla más fuerte de cualquier cosa que alguien más pudiera decir. ¿Y queda el hermano de ahí? O el hermano es un cristiano. Entonces yo espero ver un cristiano. ¿Ve? Saber al menos que el hermano me va a contestar cualquier pregunta que yo le haga respecto de la Biblia. No, señor, para eso está el pastor. No. Todo hermano y toda hermana tiene que estar presto y presta a dar respuesta sobre cualquier asunto que sea bíblico. Y ahí viene uno de los más grandes y principales problemas de la iglesia. No saben dar respuesta. ¿Ven? Y es por eso que los mundanos, hermano, cada vez nos ganan en esta batalla de la fe. Cuando alguien te pregunta por qué debes seguir al reino de Dios, no les vas a decir solamente, mira, vamos a la iglesia, es tranquilo ahí, no tomamos, no fumamos, ahí no hay marihuana, ahí somos todos muy tranquilos, ahí no vas a temer esto, aquello y lo otro, y te va a decir, bueno, mejor me voy a un albergue, porque prácticamente es lo mismo, o me voy a un club de madres, porque ahí encima me van a dar de comer. En países como los nuestros, el club de madres es un sitio donde se reúnen muchas personas de bajos recursos, juntan una pequeña cuota y bueno, pues se hace la comida para todos. Y parece una iglesia, pero no lo es. ¿Se dan cuenta? A veces definimos la iglesia o definimos el reino de Dios como si fuera un club de ayuda y de bienestar social. Pero eso no es necesariamente lo que la iglesia es. Hermano, la iglesia, nosotros como cristianos debemos de entender que somos un organismo. Hermano, estás hablando de organización. ¿Quién ha hablado de organización? Está hablando de un organismo. Y cuando tú hablas de un organismo, estás hablando de algo que tiene vida. ¿Y cuál es tu vida? Tu vida tiene que ser la vida de Dios. El otro día escuchaba una pregunta y esa pregunta me quedó ahí y le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Tú sabes por qué a veces nuestros muchachos no entran del todo a las cosas de Dios? Porque a veces, hermanos, no les sabemos dar las respuestas, o es más, son tan acuciosos en sus preguntas, porque recuerden, la naturaleza del hombre es huir de Dios antes que venir a Él y rendirse a Él. ¿Ve? Nuestros hijos van a hacer todo lo que esté a su alcance para alejarse de Dios antes que acercarse a Él. Y si le van a buscar, va a ser solo por interés. Eso es lo primero que van a hacer. Yo me acuerdo que no siendo ni siquiera cristiano, siendo un niño pequeño, y ni siquiera conocer mucho de Dios, apenas un cuadro que mi mamá tenía ahí en la sala del corazón de Jesús. Yo me acuerdo que cuando mi hermano empezó a morir, yo lo primero que atiné a hacer fue ir y hablarle a ese hombre que estaba pintado en ese cuadro y decirle, mira, si mi hermano no se muere, yo voy a creer en ti. Porque es así. Desde lo más pequeño que nosotros podamos ser, siempre vamos a buscar la manera de venir a Dios, pero por algún tipo de interés. Pero el cristiano no viene a Dios por interés. ¿Me están captando? El cristiano viene a Dios por amor. El cristiano busca a Dios porque en verdad, hermano, él ha logrado concebir en lo profundo de su corazón que hay una urgente necesidad de amarle. ¿Por qué? Porque él lo amó primero. Si mis hijos me preguntaran, mi papá, ¿tú por qué eres cristiano? Recuerden, nosotros hemos nacido en un mundo católico,
plagado de imágenes por aquí, imágenes por allá. Hemos nacido en un mundo, o mejor dicho, yo he nacido en un mundo donde cada semana se le reza a un santo, se le celebra a una imagen y a un patrón, hermano, departamental. ¿Y por qué soy cristiano? Porque un día allá Dios, hermanos, en verdad llegó a mi vida, y desde entonces, hermanos, yo no he dejado de tener sus favores y de tener todas sus misericordias encima de mí. ¿Ve? Porque yo le he podido sentir, yo le he podido palpar. ¿Ve? La razón por la cual estoy en pie aquí es gracias a Dios. ¿Ve? La razón por la cual no me he desfallecido en el camino es por la gracia de Dios. ¿Ve? Y a veces hasta a mis hijos les digo, miren, y si comemos es gracias a Dios. Me captan. Pero a veces te van a decir tantas cosas, hermano, que no la vas a poder responder, pero algo sí va a responderles. El tipo de vida, ¿ve? O el tipo de actitud que has tenido hacia Dios, ¿ve? Mira, la vida en este mundo no es fácil, hermano. Avanzar en esta vida no es fácil. Te vas a encontrar que el primer más grande enemigo que tienes es aquel que tú nunca pensaste que sería tu enemigo. Sí, así es la vida, hermano. Y eso es nuevamente para que tú medites y recapacites que el único que te va a ayudar y siempre te va a impulsar es Dios. Cuando tú te enfermas, hermano, el único que está a tu lado es Dios. Él nunca se aparta de ti. Cuando tú en verdad necesitas, hermano, el primero que está contigo es el Señor. Todo el mundo se espanta, critica, lamenta, pero el único que está contigo es Dios, para darte ánimo, para darte esperanza, para decirte, mira, no te detengas, siga adelante. Pero para poder identificar eso, tienes que conocer cómo realmente es Él. Porque si tú no sabes cómo realmente es Él, hermano, vas a actuar como la tradición dice que actúes. Confía en Dios, ten fe en Él. ¿Cómo vas a confiar en Dios? Un Dios que no conoces. ¿Cómo vas a tener fe en alguien que ni siquiera has llegado a conocer completamente? ¿Por qué creías en Dios? Es el primer reto o la primera pregunta que te deberías de hacer. ¿Por qué está usted hoy día en la iglesia? Y si me dices que viniste por Dios, créeme que deberías de haber llegado más temprano. ¿Me están captando? Y no es crítica, pero es la verdad. Si un muchacho dice que está en la escuela para estudiar, tú le vas a pedir una evidencia, ¿verdad? ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia son sus notas escolares. Y no estoy hablando a nivel académico, porque a nivel académico sabemos que esas notas en verdad no dicen mucho sobre las habilidades de ese muchacho o de esa muchacha. Pero al menos me va a dejar saber de una manera superficial si este muchacho o esta muchacha están prestando atención a las clases que les están facilitando. ¿Sí? Miren, y nunca, dice, miren, la Biblia dice, somos epístolas vivientes, leídas por todos los hombres. Es decir, su modo de vida es tan elocuente públicamente que su testimonio, si es contrario a su vida, no tendrá efecto. ¿Están captando? O sea, tú puedes decir que eres un cristiano, ¿sí? Pero lo que tú estás haciendo me dice a mí que, bueno, pues tú no lo eres. Y no necesariamente tienes que ser un
un fornicario, ¿ve? Hermano, con el simple hecho y la mínima acción de no darle la preeminencia a Dios, me estás diciendo que tú no eres completamente un cristiano. Y eso va más allá de predestinación o de elección, ¿ve? Porque a la mayoría le gusta siempre decir, bueno, hermano, soy predestinado, bueno, yo soy el escogido, y eso nada tiene que ver con que si yo hago o no hago mi tarea con Dios. No. Como les hablaba hace un rato, una cosa es ver todo lo que Dios hizo por nosotros y otra cosa es que ahora nos toca a nosotros hacer algo por Dios. ¿Y qué es eso que nosotros tenemos que qué es eso que nosotros tenemos que hacer por Dios? Permitir que Dios, ¿ve? Que Dios, el Todopoderoso, empiece a obrar sus obras a través de nosotros. Porque tú y yo siempre vamos a hacer las cosas mal, ¿ve? Pero cuando Dios comience a hacer sus obras a través de ti y de mí, las cosas van a cambiar, ¿ve? Eso nosotros pensamos que esto se trata solamente de venir ante una situación o circunstancia y cual varita mágica sacar un versículo de la Biblia y decirlo de tal manera y esperar que las cosas funcionen. Esto no es así. Eso no es así. Si para comer un caucao es una comida típica de aquí, se tiene que seguir todo un proceso, ¿ve? Si para recibir un diploma de profesional se tiene que seguir un proceso, en las cosas de Dios también se tiene que seguir un proceso. Si tú leíste el libro de Ezequiel, primeramente eres, hermano, traído con un propósito. Eres lavado por el lavacro de la palabra. Solamente entonces vienes y ahora Dios te da un nuevo corazón. Te cambia ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne. ¿Ve? Cambió tu naturaleza. Y luego, ¿qué pasa? Entonces viene Dios y pone de su Santo Espíritu en ti. ¿Ve? Y solamente entonces, recién podemos decir que somos, como Él mismo lo dice ahí, su pueblo. ¿Por qué no puede ser de una manera diferente? ¿Ve? Algunos vienen y dicen, no, pues yo soy cristiano por confesión. Y bueno, pues yo le digo, muy bien, así es, eres cristiano por confesión, mas no por profesión, como dice la misma Biblia. A veces confundimos, hermano, y solamente pensamos que se trata de decir, mira, yo soy un cristiano porque voy a la iglesia, soy un cristiano porque tengo una Biblia, soy un cristiano porque escucho programas evangélicos, cristianos, pero eso lo puede hacer cualquiera. ¿Ve? Un cristiano debe ser un cristiano porque tiene la vida de Cristo obrando, moviéndose a través de Él. ¿Ve? Pero, hermanos, no estamos haciendo así. Y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado cada vez que nosotros venimos allá afuera y decimos que somos cristianos. Y hoy día, cuando la cristiandad está más desacreditada que nunca. ¿Sí? Un cristiano, la palabra cristiano significa ser como Cristo. Si usted dice que es cristiano y no es como Cristo, algo está mal ahí. ¿Sí? Y no me confundan, yo no estoy yendo por encima de predestinación y yo no estoy yendo por encima de elección. Pero hay algo que tenemos que hacer. La mujer samaritana, cierto, Dios habló con ella, Jesús habló con ella, y ella se interesó por las cosas de Dios, ella se interesó por las cosas de arriba, pero eso no fue todo de lo que esto se trataba. La Biblia nos dice que ella fue a Samaria y le testificó a todos y cuantos pudo de lo que ella había visto. ¿Y qué es lo que ella había visto? El cumplimiento de la palabra. ¿Ve? Hermano, yo le pregunto a usted, ¿usted sabe si la palabra se está cumpliendo hoy delante de sus ojos? ¿Cómo podría saber yo si la palabra se está cumpliendo hoy delante de mis ojos? Primero que todo, debería de saber la palabra. ¿Ve?
Por eso es que no estamos siendo cristianos como Cristo nos llamó a ser. Y como decía al inicio de mi sermón, solamente somos cristianos por tradición, pero no por profesión. Miren, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, ahí dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Solamente hay una forma de ser su discípulo, y es permaneciendo en su palabra. ¿Cómo yo voy a saber si estoy permaneciendo en su palabra si no conozco su palabra? Yo tengo que conocer su palabra para saber si estoy a favor de Dios o en contra de Dios. Es lo más mínimo que yo, como disque cristiano que soy, estoy llamado a hacer, independientemente de en cuál iglesia me encuentre. ¿Ve? Porque nos hemos acostumbrado a decir: esta es la correcta, esta es la verdadera, esta es la que se va al cielo, esta es la que le va a poner corona al Señor. Hermano, olvídate de eso. Ven y muéstrame que eres un verdadero cristiano. Porque antes de hablar si tenemos una iglesia o una congregación aquí en la tierra correcta, la Biblia nos dice, y ustedes lo pueden haber leído, que nosotros pertenecemos a la congregación de arriba, la de los santos, la que no perece, ¿ve? La eternal. Entonces, fíjense, la única manera de que tú y yo podamos decir que somos discípulos, verdaderamente sus discípulos, es si permanecemos en su palabra. Y yo permanezco en su palabra sí y solo si he creído en él. ¿Usted se imagina a alguien pidiéndole que le cite un libro o algo que haya dicho alguien más por encima de las escrituras? Hermano, el día que las personas, y ya está sucediendo, el otro día alguien me dijo una barbaridad: dime algo de los sermones de fulano de tal, y entonces yo sabré que es correcto. Mas deja de citarme las escrituras, me dijo alguien. Y yo me quedé así sorprendido, y me di cuenta que esto era un espíritu. Porque si predicamos y si hay sermones, es porque hay palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca dejará de ser. La palabra de Dios es el canon, es nuestra hoja de ruta, es nuestro GPS, es nuestro mapa, es la manera como nosotros vamos a volver a Dios. ¿Ve? El día que alguien te diga que la palabra de Dios ya dejó de tener efecto, ese día, hermano, huye por tu vida. La palabra de Dios sigue siendo nuestro estandarte, hermano, nuestro modelo a seguir, ¿ve? Aquello a lo que nosotros nos debemos de formar. No solamente es un libro bonito, lleno de historias bonitas y que nos va a animar. La palabra de Dios nos está confrontando con algo. La iglesia solamente se ha dedicado a darle forma y forma y forma, pero ha perdido completamente su esencia. El otro día escuchaba a una periodista decir que una de las más grandes calamidades que le podría pasar a esta nación es que la iglesia siga eligiendo a los gobernantes de este país. Y es más, se fueron más allá y dijeron que la iglesia es la que está poniendo hoy día a los gobernantes en muchas naciones. Y es cierto. Y prácticamente le están echando la culpa a la iglesia de elegir mal.
Fíjense a lo largo de toda América, la mayoría de líderes que han sido puestos en donde hoy día están, fueron respaldados por las iglesias. Y es entonces que los movimientos de izquierda vienen y dicen que nuevamente la iglesia se está convirtiendo en un instrumento antes de bien que sino de mal. Pero es que si se ponen a ver las cosas como son, la iglesia y lo que ha llegado a ser la iglesia no es nada más que un instrumento en la mano de quienes pueda ser útil. Porque la iglesia hoy por hoy, como le decía hace un rato, cristianos manufacturados, solamente, hermano, sirven y siguen a Cristo por tradición y no por convicción. Porque si no, todo esto sería otra cosa. Hace muchísimos años atrás, quizás 50, 60, 70 años, este señor León Tolstoy hizo un libro reflexionando sobre la iglesia. Y créanme que es uno de los mejores libros que he podido ver de alguien que no es necesariamente cristiano y que visualiza lo que la cristiandad debería de ser o ha dejado de ser. ¿Ve? Y León Tolstoy es un ruso, ¿ve? Pero León Tolstoy examina todo a raíz, hermano, de un estudio profundo de las Escrituras, dejándonos saber, hermano, lo que realmente es Dios. Ustedes, los que conocen la historia, saben que Rusia recibió el Espíritu Santo. Rusia tuvo una experiencia con Dios tremenda 100 años antes de aquellos acontecimientos y de esos años cuando los Estados Unidos, allá en el año 1906, en la calle Azusa, comenzara a tener una experiencia realmente con Dios. Y fue tan grande el mover de Dios en Rusia, hermano, que poco a poco los nuevos cristianos y los nuevos convertidos que se iban añadiendo eran tantos que lo que abundó más fue la tradición basada en la experiencia que se había tenido mucho tiempo atrás, que en la experiencia que todos debemos de tener siempre. ¿Ve? Tu experiencia con Dios debe de ser constante, siempre. Tu cristiano debe de tener experiencia con Dios todos los días. ¿Ve? No debes de estar basando tu cristiandad en una experiencia que tuviste hace 10, 20, 30, 40 años atrás. Eso no funciona con un cristiano. Un cristiano siempre tiene experiencia, un cristiano siempre tiene, ustedes saben, esa interacción con Dios todos los días de su vida. Él nunca se desconecta de Dios. Y en el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad. Cuando tú eres un discípulo del Señor, si tú has permanecido en su palabra, entonces recién vas a conocer la verdad. Es lo que me hace pensar respecto al mensaje. ¿Ve? Por años y años muchas de estas personas han seguido de una manera muy convencida que solamente abrazando esos sermones ya tenían asegurado su lugar en el reino de los cielos, cuando en realidad no era así. Porque ninguno de ellos ha llegado a conocer la verdad como tiene que ser conocida. ¿Y por qué dice eso, hermano Luis? Porque si en verdad hubieran conocido la verdad, fíjese, si en verdad hubieran conocido la verdad, no tendríamos las divisiones que hoy día existen alrededor del mensaje. Ahora no estoy diciendo que todo el mensaje está mal. Hay verdaderos hombres, verdaderas mujeres de Dios que han logrado captar de qué realmente se trata todo esto. Hermano, el pueblo de Dios no debería estar enfermo. El pueblo de Dios no debería de estar padeciendo lo que hoy día padece. Porque si Dios es Dios y Él no falla, y todo esto sigue siendo una constante repetición de su obrar a lo largo de toda la historia,
si Dios no permitió que ninguno de estos hebreos incircuncisos y que no creían en Él se enfermara en su viaje hacia la tierra prometida, entonces hoy día tiene que ser lo mismo para nosotros. Porque es Dios el que tiene que cumplir su palabra. Y somos nosotros los que tenemos que confiar que Él, siendo Dios, y Él que no puede mentir, y Él que no se puede retractar, lo va a hacer. Si lo hizo por ellos allá en aquel éxodo, tiene que hacerlo por nosotros acá en este nuevo éxodo. Pero tenemos que creer en eso. Aunque esos judíos, esos israelitas, no creyeron en Dios, no obstante, al haber salido, después del mover de Dios, Dios tenía que ser fiel a ellos, y no por ellos, sino por los hijos y los hijos de sus hijos que vendrían a través de ellos, que son los que cruzarían al otro lado del Jordán. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Nada se puede interponer ante el avanzar de Dios, hermano. Nada, absolutamente nada se puede interponer ante el avanzar de Dios. A veces hay obstáculos, ¿cierto? Pero, hermano, como Dios lo dijo, así tiene que suceder. Si se pone un mar rojo delante tuyo, se va a tener que abrir. ¿Me están captando? Y si no se quiere abrir a la buena, Dios lo mira y a la mala se abre, porque nada puede estorbar el avanzar de los hijos y de las hijas de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Ante todo, para realmente decir que somos cristianos y cristianas, y para que podamos decir que le vamos a manifestar a Él, nosotros tenemos que amistarnos otra vez con Dios. ¿Sí? Amistarnos con Dios. Que no tengo amistad con Dios, créeme que no tienes amistad con Dios. Tenemos que amistarnos con Dios, hermano. Y cuando nos amistemos con Dios, dice la Escritura, vamos a tener paz. ¿Sí? Y en consecuencia de eso, dice que nos va a sobrevenir el bien. Ya me están mirando un poco raro. ¿Dónde está eso? Job 22:21. Nosotros tenemos que amistarnos con Dios. Y entonces vamos a tener paz. Y eso nos va a traer bien. ¿Sí? ¿Por qué estamos como estamos? Porque no estamos amistados con Dios. ¿Sí? No tenemos paz porque no estamos amistados con Dios. Estamos enfermos, ahí a veces las cosas no nos van bien, porque no estamos amistados con Dios. Gloria al Señor. Ejemplo práctico, miren e investiguen la amistad que tenía David con Jonatán. Gloria al Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 9, 23 y 24, las Escrituras también nos llaman a jactarnos, no de sabiduría, ni de nuestra valentía, ni de nuestras riquezas, sino que si algo hubiere de lo que nosotros quisiéramos alabarnos, o jactarnos, es de entender a Dios y conocer a Dios. Es lo que dice las Escrituras. ¿Cuántos entienden a Dios? Tienes que llegar a ese nivel de entendimiento. ¿Cuántos conocen a Dios? Esa debe de ser nuestra jactancia. Jactarnos de Dios, jactarnos de Él, jactarnos de su presencia. No debería de ser ninguna otra cosa más. Te bautizaste en el nombre del Señor Jesucristo, hasta lo solo Jesús lo hacen. ¿Crees que Dios es uno? Hay más de una organización religiosa en este mundo que lo hace.
Entonces, hermano, ¿dónde vamos a llegar realmente? No vas a llegar a ningún lugar si no haces esto. Que tienes un profeta, que eso te va a salvar. Toda denominación en este mundo fue basada en algún movimiento que ellos le llaman profético, y todos tienen su profeta, sin excepción. Yo he estado allá en el Polo Norte y toda denominación, ahí tú puedes ver la reseña de cómo se inició, y todos tienen un profeta. Así que no me venga a decir que usted está haciendo algo diferente que los demás. No es así. Así que nuestro conocimiento de Dios tiene que estar basado, ante todo, de nuestro conocimiento intelectual de Dios. ¿Y cómo le conocemos a Dios? A través de las Escrituras. A Dios le conocemos y le vamos a seguir conociendo a través de las Escrituras. Si nosotros no venimos a Dios a través de las Escrituras, hermano, estamos perdidos. Pero también debemos de entender que necesitamos algo más que solo un conocimiento teórico de Dios. Quiero leerles algo más aquí. En este otro mensaje llamado influencias, dice lo siguiente: pienso que si tuviéramos gente hoy, nuestras iglesias que reclaman ser cristianas, si ellos se abstuvieran de las cosas del mundo y vivieran esa clase de vida, eso influenciaría a los cristianos más jóvenes a hacerlo también. ¿Se da cuenta? Si a veces los más jóvenes no entran completamente porque no están viendo algo que esté sucediendo realmente, y tampoco es un pretexto para decir que ellos, porque los otros lo hacen mal, también lo van a hacer mal, porque cada uno de nosotros va a tener su propia experiencia con Dios. ¿Ve? A cada uno de nosotros Dios nos va a tratar de una manera, y nos está tratando desde ya de una manera completamente diferente. Pero hoy, dice, cuando ellos bajan la guardia, beben, fuman y se comportan indebidamente y aún tratan de mantener su confesión como cristianos, eso pone una mala piedra de tropiezo